Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje Hasby Díaz, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio, el profesor Jesús Urbina, y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Me acompaña el profesor Luis González de la Facultad de Ciencias Económicas. Luis es el director del Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos. Saludos Luis, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Te invito para conversar sobre los movimientos secesionistas en el mundo. Nosotros en Venezuela no tenemos muchas regiones con pretensiones secesionistas, a lo sumo el estado Zulia, pero casualmente uno de los candidatos a la alcaldía de Maracaibo, Néstor Suárez, fundó un partido que se llama Rumbo Propio, que en su momento causó mucho revuelo en el país, porque incluso se le llegó a... no se le imputó el delito de traición a la patria, pero se consideró esa posibilidad. Y claro, esto saca a la palestra la discusión de cuándo un movimiento secesionista es justo y cuándo es más bien un traidor a la patria. Y te pregunto, ¿cuándo está justificada la secesión? Es que el gran problema es que es muy difícil de definir cuándo algo es justo o injusto en esos términos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la misma idea de patria es una construcción. Es decir, cuando hay un proceso secesionista, cuando una parte de una totalidad nacional a la que se le considera patria inicia acciones para separarse, indudablemente desde el punto de vista del que se separa, es un acto de justicia y reivindicación, mientras que desde el que se sale es es como un acto de traición. Es muy difícil señalarlo si es en términos justos o injustos. Claro, bueno, pero con todo. Yo opino, por ejemplo, que si bien, por ejemplo, Simón Bolívar y San Martín promovieron la secesión de los actuales países hispanoamericanos respecto a España, yo sí creo que los españoles de hoy tienen la capacidad de admitir, bueno, que en aquella ocasión Venezuela, Nicaragua, Guatemala, México sí tenían el derecho a separarse de España. Y no creo yo que ellos consideren a Bolívar y San Martín traidores a España, a pesar de que supongo que en Fernando VII en 1800, en el siglo XIX sí los considera como tal. Alguna luz podremos arrojar, ¿no? Para saber, bueno, quién sí tiene más legitimidad que otros en pedir separarse de un país. Mira, en el año 1808 en Caracas se dio lo que se llamó la Conjura de los Mantuanos, que aunque no planteaba ninguna independencia, ninguna separación, fue duramente castigada por las autoridades coloniales, sobre todo porque reivindicaba derechos de autogobierno y presencia importante de grupos locales en la estructura de poder de la colonia. Ellos no hablaban de independencia y 3 años después la dirigieron. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? Que esto tiene que ver con procesos históricos, fundamentalmente de qué es lo que se identifica como patria, qué es lo que se identifica como Estado Nacional, qué es lo que se identifica como derechos. ¿Okay? En el caso de 1810-1811, porque si hay algo que podemos decir es que nosotros, cuando digo nosotros, la América, lo que se llamó entonces la América Española, resultó de una separación del más general Imperio Español. Pues. ¿Okay? El Imperio Español no se acaba en 1830, de hecho prácticamente persistió hasta principios del siglo XX, cuando con la guerra hispanoamericana pierden Filipinas, pierden Puerto Rico, pierden Cuba. ¿Okay? Pero en aquel entonces se hablaba del asunto del derecho legítimo del pueblo a retomar sus derechos de autogobierno. ¿Okay? El concepto era la discusión sobre la soberanía. Muchas de las discusiones hoy sobre secesión, aunque siguen hablando de la idea de soberanía, la secesión implica separación, además de eso, territorial. ¿Okay? Hay experiencias de estados multinacionales en las que se crean instancias de gobierno subnacional para la representación de las diferentes parcialidades nacionales, como se les denomina. Por ejemplo, Bélgica. Bélgica... Son dos naciones en realidad. Claro. Flamencos y valones, sí, en constante diatriba sobre lo que son sus derechos como cada uno como nación. ¿Okay? Lo que pasa es que para los hispanoamericanos es difícil porque tenemos mucha uniformidad lingüística. Es lo que yo siempre he dicho. Para un colombiano, emigrar a Maracaibo en menos de una generación se puede ajustar. Mira, en cambio, para un flamenco, ir de una región flamenca de Bélgica a la región francoparlante no es tan fácil. No, definitivamente no. Y mira, el asunto está en que
un venezolano de Ureña se siente más identificado en términos de cercanía con un colombiano de Cúcuta, ¿verdad?, que con un venezolano de la Isla de Margarita. Hay más similitudes en términos de, por ejemplo, los acentos. En los últimos días tenemos una discusión en el país sobre que si nació o no nació de este o de aquel lado, ¿no? Sí. Porque eso es un problema legal, ¿okay? Para el problema de discusión de quién está autorizado para ejercer la presidencia, es un problema legal si usted nació unos metros más allá o nació unos metros más acá. Pero en términos de la convivencia diaria, en verdad no implica mayor situación. Pero en el caso, por ejemplo, europeo, donde las diferencias lingüísticas son significativas, ¿okay?, las diferencias lingüísticas y las diferencias religiosas tienen implicaciones políticas y territoriales. Sobre todo porque, en primer lugar hay un interés de hacer representar su parcialidad lingüística o religiosa en las instancias del gobierno del país. Pero llegado el momento puede incluso plantearse la necesidad de crear un territorio propio para las personas de esa parcialidad religiosa o esa parcialidad lingüística. ¿Y por qué hablo de religiosa, lingüística y étnica? Porque esencialmente esos son los criterios de un concepto que utilizamos mucho en sociología y en ciencia política, que es la fraccionalización. ¿Okay? ¿Qué es una fraccionalización? Cuando un grupo social se considera diferente de otro grupo. Es decir, hay fraccionamiento social. En América, salvo por ejemplo, en países donde hay fuerte presencia indígena, donde hay fuerte presencia de parcialidades indígenas, donde las lenguas indígenas tienen una presencia importante, el fraccionamiento lingüístico no es significativo. En el caso venezolano, fuera del acento y de que nos podamos jugar unos con otros con el acento por regiones, sin embargo, no hay diferencias lingüísticas importantes que nos permitan diferenciarnos. En el caso latinoamericano, por ejemplo, las diferencias religiosas tampoco son significativas. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, cómo la fraccionalización religiosa fue importante en la conformación en la separación de lo que es la actual Irlanda, claro, la República de Irlanda, con respecto de mayoría católica, sí, del Reino Unido. ¿Okay? Incluso hoy, el problema del orden político en Irlanda del Norte, que forma parte territorial del Reino Unido y del Reino Unido e Irlanda del Norte, sigue siendo significativo el problema religioso, sí, religioso, porque lingüístico ni siquiera tiene un impacto. En algunos casos, las diferencias religiosas no tienen mayor significatividad. Hay países donde las diferencias lingüísticas son importantes. Acabamos de tocar el caso de Bélgica, por ejemplo, donde la diferencia entre valones y flamencos es significativa. Hay países donde las diferencias lingüísticas no han tenido impacto de fraccionalización. Por ejemplo, el caso suizo. Sí. En Suiza se habla italiano, se habla alemán y se habla francés, y no ha generado en más de 800 años en movimientos de secesión ni fraccionalización política importante. Vamos a ir a escuchar un tema musical, pero al regreso me interesa que me arrojes alguna luz sobre cómo algunos países como Suiza sí han logrado mantener su unidad político-territorial a pesar de su diversidad lingüística, y otros países como Checoslovaquia o Bélgica no lo han tenido tan fácil. Okay. ¿Qué ha hecho Suiza para sí tener éxito en eso y qué no logró hacer Checoslovaquia o otros países que se fragmentaron para evitar eso? @Andrade80 es mi Twitter. Converso con Luis González, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y director del Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos. El tema que nos ocupa hoy es los movimientos de secesión en el mundo. Seguimos en ahora, @Andrade80 es mi Twitter. Converso con Luis González, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. El tema que nos ocupa hoy son los movimientos de secesión en el mundo. Venías tú diciendo, Luis, que algunos países no son lingüísticamente homogéneos, pero con todo, dentro de los países que tienen diversidad lingüística, unos sí han logrado mantener el orden político-territorial. Otros están en la cuerda floja, como es el caso de Bélgica, y otros históricamente no lo lograron, como el Imperio Austrohúngaro o
Checoslovaquia, otros países en los que hubo partición. ¿Cuáles son las circunstancias para que unos países sí lograran mantenerse como Estados y otros se desintegraran? Bueno, indudablemente tiene que ver con de qué manera se representan los intereses políticos al interior de esa unidad nacional. ¿Okay? Y cuando digo unidad nacional lo pongo entre comillas, porque siempre cuando se habla de, pues, ¿qué es la experiencia contemporánea? ¿Qué es la experiencia de Estado nacional? ¿Okay? Siempre se habla de un Estado, una nación, para una nación un Estado, y Estado-nación es un país. Eso no, ni ha sido siempre así, ni hoy se logra mantener la ecuación en pleno equilibrio. ¿Okay? Eso en primer lugar. En segundo lugar, como te decía, ¿qué es lo que hace que una parte de la población de un país decida apoyar un movimiento secesionista y que termine dándole viabilidad política a esa secesión? Indudablemente la creación de un espíritu de un nosotros, de una idea de nación. Es decir, cuando los irlandeses deciden iniciar su guerra de independencia del Reino Unido, de la Gran Bretaña y de la Irlanda del Norte, indudablemente crean un sentido nacional irlandés. ¿Okay? Construido a partir de una serie de imágenes, es decir, una sola patria, una sola nación, tenemos una sola comunidad. Ese idioma irlandés prácticamente se ha recuperado en el último siglo. El gaélico. El gaélico, porque anteriormente, indudablemente, era un idioma masivo el inglés. Claro. ¿Okay? En el caso una patria, nosotros podemos ver que donde hay experiencias de mayor distinción lingüística, por ejemplo, en el caso israelí-palestino, en el cual, aunque en el año 45, entre los años 45 y 48 hubo acuerdos en Naciones Unidas para dividir el territorio en dos partes, sin embargo no hubo acuerdos, en verdad, en la partición del territorio. La superioridad militar y los apoyos políticos que recibió la población judía le permitió indudablemente tomar un mayor control, y aún hoy se mantiene la idea de construcción de dos países, es la construcción del Estado palestino, sobre todo porque los palestinos dicen: nosotros no somos hebreos, no somos judíos. ¿Okay? Aunque el Estado de Israel no es un Estado hebreo. O sea, porque en principio se supone que es un Estado para los judíos. Sí. ¿Okay? Pero los judíos no necesariamente son hebreos. E incluso hay ciudadanos israelíes que no son judíos. Son árabes, musulmanes e incluso cristianos. Buena parte de los cristianos que no son tampoco una mayoría en Tierra Santa son palestinos, son de origen palestino, por lo tanto de lengua árabe, ¿okay? Pero son cristianos, no son musulmanes. Entonces, con esto hay que tener mucho detalle y también tener mucha conciencia de lo que se está diciendo, porque muchas de estas categorías de clasificación son construcciones históricas. ¿Okay? Tenemos en el caso, por ejemplo, en los últimos, la década de los 90 fue la década de mayor intensidad de fraccionalización política de unidades nacionales. Bueno, después de la caída de la Unión Soviética. Claro, supongo, porque ¿no? para empezar la disolución de la Unión Soviética implicó la conformación de 15 países diferentes, que antes, entre 1917 y 1991, habían dejado de hablar sus diferentes lenguas, ¿no? O sea, indudablemente el ucraniano es diferente, hay un sentido diferente con respecto al ruso, ¿okay? Por ejemplo, Azerbaiyán, Kazajstán, estos países de una fuerte presencia asiática y además de eso musulmana, ¿okay? Tienen sus propios idiomas, el kazajo, el uzbeco, ¿okay? Que amanecieron un día todos libertarios y secesionistas. No, es decir, eran ejes de tensión, lo que nosotros llamamos en sociología política y en ciencia política clivajes, ejes de tensión, sí, al interior del país, que no se habían logrado resolver, que indudablemente habían sido reprimidos durante esos 70 años, ¿no? Porque además tú tienes que recordar una cosa: a partir del año 86, cuando Gorbachev lleva adelante su proceso de no solamente de perestroika, porque la perestroika era la reforma económica, sino el glasnost, la transparencia política, se comienza a liberar, a crear instancias de representación política, y además de eso inmediatamente se activan fuertes movimientos secesionistas.
Es decir, entre el año 87 y el año 91 nosotros podemos ver cómo el Estado soviético tiene que enviar fuerzas de seguridad a todo el territorio para imponer el orden. Nosotros podemos ver como, por ejemplo, el caso yugoslavo. Yugoslavo fue la gran guerra civil europea de finales del siglo XIX. ¿Okay? No solamente porque alguien podría, y lo que voy a decir, lo voy a decir con mucha responsabilidad, uno podría entender que un blanco mate a un negro o un negro mate a un blanco, no porque lo justifique, sino porque hay diferencias étnicas significativas. Pero blancos serbios maten blancos croatas y blancos bosnios, o sea, es una cosa que a mucha gente resultó paradójica, sobre todo porque estamos hablando de serbios, bosnios y croatas, que los tres hablaban el mismo idioma, que era el serbo-croata, pero eran de minorías religiosas totalmente diferentes. Sí, los serbios eran ortodoxos, los croatas católicos y los bosnios musulmanes, ¿no? Musulmanes, ¿ok? Entonces, con esto, o sea, la creación de los estados nacionales son construcciones discursivas. Pero por ejemplo, el caso checo fue un caso fascinante. Fue la secesión más cortés y caballeresca que uno se haya podido imaginar. Sencillamente porque tenían al lado la explosión yugoslava y sencillamente fueron capaces de llegar a unos acuerdos mínimos de separación. Para evitar el baño de sangre. Para evitar el baño de sangre. E inmediatamente al día siguiente de las secesiones, de la separación nacional, estaban estableciendo relaciones políticas sin mayor complicación. Ahora, Luis, esto que tú estás diciendo, presumo que no le gustará a muchos políticos, y sobre todo políticos de nuestro país, esta idea que tú has venido sosteniendo de que la patria es una construcción social, de que no ha existido desde siempre. Eso es muy contrario al discurso de Chávez y ahora de Maduro. Siempre nos han dicho, pero tenemos patria. Y no solamente esa infame frase, que es de las más infames que yo creo que ha pronunciado un político, sino que además presume la idea de que la patria no es una mera construcción social que es un invento de los hombres, ¿no? Sino que ha existido pues desde siempre con el sentido histórico, etcétera. ¿Tú crees que los políticos pues estén dispuestos a asimilar este mensaje que tú vienes defendiendo? Mira, te voy a decir algo. Estuve hace poco, llevé a mis hijas al Panteón Nacional y allá hay un monumento con una pila funeraria, que no es una pila funeraria, porque los restos de Guaycaipuro no están ahí. O sea, es tierra donde supuestamente lo quemaron. Pero Guaycaipuro no murió en la defensa de la patria venezolana. O sea, para Guaycaipuro Venezuela no existía. O sea, eso no estaba en su mente. Es que ni para los españoles entonces Venezuela existía. Claro. Venezuela, lo que hoy llamamos Venezuela no era más que un territorio desconocido donde llegaron y entraron. O sea, por lo tanto, la idea de Venezuela es una idea que se va construyendo en el tiempo. Es decir, y claro, la idea de que Guaycaipuro luchó por Venezuela es una mitología nacionalista, pues precisamente porque ese concepto no existía. Porque además, Bolívar es el padre de la patria, pero yo preferiría, como civil, como creedor como alguien que cree firmemente en la idea republicana, me gusta más la idea norteamericana de padres de la patria, es decir, los padres fundadores, los padres que firmaron el Acta de Independencia. ¿Okay? Claro. Me gusta más la idea esa, más republicana, porque además Bolívar nunca la desdijo, porque Bolívar restituye el Congreso de los representantes del pueblo en el 17-18 con el famoso Congreso de Angostura. ¿Okay? Nosotros nos constituimos en nación en 1821 con Colombia la Grande. Nosotros al final, de la que nos terminamos independizando de la República de Colombia. Claro, no de España. En 1803. Con eso hay que tener mucho cuidado. Claro, y eso es lo que la mitología nacionalista no cuenta. Y todo el siglo XIX venezolano, no es porque la gente recuerda los intentos secesionistas del Zulia, pero ojo, los estados orientales también intentaron secesionarse bajo el liderazgo de los Monagas durante los primeros años. Es decir, con esto hay que tener mucho cuidado. Claro. No, el ejército venezolano, forjador de libertades, heredero de Carabobo. Si la Academia Militar Venezolana y el ejército fue fundado por Cipriano Castro a principios del siglo XX. Es decir, este discurso nacional indudablemente mientras más antiguo permite justificarse mejor. ¿Okay? Sobre todo porque, oye, ¿cómo vas a ir en contra de la historia y de la unidad? Sí, pero reposa sobre muchas falsedades. Reposa sobre muchos mitos, muchas medias verdades. Sí, exacto. Más que falsedades, preferiría llamarlas medias verdades. Sí. Y una de esas también, que ya que estamos mencionando esto, es esta idea de que los españoles nos invadieron a nosotros. Yo siempre digo, el que alega eso está asumiendo que él forma parte de los invadidos, y muchos de estos yo más bien diría que son los descendientes de los invasores.
Yo soy González. Por eso. Yo soy González, que además es descendiente de un invasor, ¿no? Además es el segundo apellido más extendido de España. De España, ¿no? Ok, yo puedo asumir indudablemente que, porque, o sea, soy hijo de campesinos, indudablemente que en mi familia deben haber antecedentes indígenas, pero yo no me identifico con... Bueno, no, y el que lo quiera hacer, yo no lo objeto. Pero el que se quiere identificar con los indígenas, yo no tengo problema en que lo haga. Pero lo que sí me parece preocupante es narrar la historia como si Venezuela ya existía y España la invadió. Venezuela no existía. Venezuela viene a existir fue después. ¿Sabes que hay una frase que a mí me encanta decir, sobre todo delante de militares, porque a ellos les choca? Yo les digo, mire, si vamos a hablar de padre de la patria, hablemos de Don Carlos III. Porque al final de cuentas fue lo que constituyó la Venezuela que conocemos hoy, en 1776, 77. Decretó la Capitanía General. Claro, antes de eso no existía lo que se llamaba Venezuela. Era un territorio mucho más limitado que correspondía hoy a los estados centrales del país. Claro. Vamos a escuchar un tema musical y al regreso seguimos conversando sobre secesiones en el mundo y nacionalismos y mitologías nacionalistas. @Andrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @Andrade80 es mi Twitter. Ágora era la palabra que los antiguos griegos empleaban para referirse a la plaza pública y acudían a discutir temas de todo tipo. En este Ágora de hoy me acompaña Luis González, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y director del Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos de la Universidad Zulia. Y el tema que nos ocupa hoy es los movimientos de secesión en el mundo. Luis, hemos venido conversando sobre movimientos secesionistas que reposan sobre una base de diferencias lingüísticas fundamentales, ¿no? Pones el caso pues de Bélgica, del fraccionamiento de la Unión Soviética, etcétera. Ahora, ¿qué hay de aquellos movimientos secesionistas que no reposan ni sobre diferencias lingüísticas, pero tampoco ni sobre diferencias religiosas? Porque uno podría decir el caso de Yugoslavia, pero bueno, el caso de Yugoslavia sí reposó sobre algunas diferencias religiosas o étnicas entre bosnios, croatas y serbios, ¿no? Pero ¿qué hay de aquellos movimientos secesionistas en los que uno dice, bueno, yo reconozco que yo soy del mismo grupo étnico que de la nación de la cual me quiero separar? Yo reconozco que hablan el mismo idioma. Yo reconozco que tienen la misma religión que nosotros. Pero con todo, yo me quiero separar por otros motivos, que me da la impresión que fue así como se planteó la secesión de algunos países hispanoamericanos, sobre todo aquellos países donde casi no hay presencia indígena, como Uruguay y Argentina. Si nos ponemos a ver, la religión de los argentinos es la misma religión de los españoles. El idioma de los argentinos era el mismo idioma de los españoles. No había grupos indígenas en esos países que pudieran alegar que los argentinos eran una nación muy distinta de España. Pero con todo, a pesar de las proximidades culturales entre los argentinos y los españoles, San Martín y otros próceres de la independencia de esos países sí trataron de justificar su secesión. Pero ¿a qué otros argumentos pueden acudir si no son los culturales? Porque es obvio que en el caso argentino y uruguayo no había suficientes argumentos culturales para separarse de España. Es el mismo criterio que se aplica a todos los casos, ¿ok? Porque recuerda algo, que la identificación religiosa, la identificación étnica, la lingüística es más fácilmente observable, pero la identificación religiosa y la étnica al final de cuentas también son construcciones, ¿ok? Mira, cuando tú lees la Constitución de Cádiz, se lee los españoles de ambos lados del océano. Exacto. ¿Ok? Y cuando ellos consideraban a los argentinos españoles y a los uruguayos también. Y claro. Lo que no impidió que se diese la secesión, la separación, la independencia. Pero, por ejemplo, cuando tú lees a Juan Bautista Alberdi, él dice, nosotros los europeos nacidos en América. Él no está diciendo nosotros los americanos. Para él los americanos son los europeos nacidos en América. Es decir, porque además quienes dirigieron los movimientos de separación en Hispanoamérica fueron esencialmente las clases dirigentes criollas, es decir, descendientes de españoles. El gran problema es que si usted nacía, por muy blanco que fuera y por mucho dinero que tuviera, y usted nacía en América, usted no tenía los mismos derechos de representación de intereses de poder, ¿ok? Llámese intereses políticos, económicos, como sea. Y buena parte de la dirigencia independentista en América Latina, salvo escasas, un caso excepcional fue, por ejemplo, Artigas en Argentina, ¿okay? En Uruguay, perdón, que fue un caso de un movimiento popular donde la presencia de lo indígena y lo afro-uruguayo fue
significativo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el casi todo eran las élites dirigentes que tomaron partido a favor de o en contra. ¿Por qué? ¿Por qué hay 8 estrellas en la... Habían 7, ahora hay 8 en la bandera venezolana? Porque 2 provincias venezolanas decidieron no incorporarse y se incorporan 11 años después. Estamos hablando de la provincia de Maracaibo, ¿ok? Y estamos hablando de Coro y Maracaibo, esencialmente. Guayana también al principio, pero luego se incorpora con el proceso de la independencia. Entonces, pero por ejemplo, la gran discusión en Centroamérica, una cosa curiosa, los mexicanos se independizan de España para formar un imperio ellos mismos. Sí. ¿Ok? Un imperio que ocupaba lo que hoy es México y toda Centroamérica. Pero los centroamericanos luego se independizan de México, ¿ok? Y después, dentro de esa república centroamericana, se termina fraccionando y generando varios países. Es decir, podemos ver cómo en el interior se forman grupos de representación de intereses que también toman el control del proceso y de un territorio. Claro. Eso mismo sucede incluso a nivel subnacional. En el caso venezolano, nosotros hemos visto, mira, lo que pasa es que hemos tenido estabilidad en los territorios y en los gobiernos estadales. Pero, por ejemplo, en la década del 60, un grupo de empresarios de Cabimas promovía la separación de la costa oriental del lago del estado Zulia para constituir lo que se llamó el estado Coquibacoa. Y en la década de los 90 se habló del famoso estado panamericano, fundamentalmente grupos dirigentes de Santa Bárbara del Zulia y el Vigía, para establecer la capital en el Vigía. ¿Okay? Eso tiene que ver con eso de representación de intereses, control de territorio. ¿Okay? Cuando tú preguntas qué es lo que hace, donde no hay diferencias étnicas ni religiosas, es fundamentalmente eso, lo que tiene que ver con grupos dirigentes que logran hacerse encabezar, porque en algunos casos, en el caso de Cabimas, por ejemplo, no se logró ese grupo dirigente ligado a la CAICO, que era la Cámara de Empresarios de Cabimas, no logró aglutinar a otros sectores de la costa oriental y no pudieron. Tan sencillo como eso. Claro. Bueno, yo aquí veo muy urgente no satanizar a algunos grupos secesionistas, precisamente bajo la idea de que si algunos países se han conformado separándose de otros, pues quizás habría que considerar la legitimidad de algunos que aún lo quieren hacer en el futuro. Así como Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Honduras se separaron de la Unión esta centroamericana de la cual me vienes conversando, ¿por qué, por ejemplo, sería ilegítimo para Santa Cruz separarse de Bolivia? Y yo creo que el movimiento de Santa Cruz es uno de los más satanizados. Claro. Y veo eso con preocupación. Y el Zulia también. O sea, yo no estoy aquí defendiendo, porque además tengo que tener mucho cuidado con lo que digo al respecto, ¿no? Pero aquí no estoy defendiendo la independencia zuliana ni nada por el estilo, pero sí me veo con preocupación que quien se atreva a promoverla inmediatamente es calificado de traidor a la patria. Pero si precisamente así, bajo esos movimientos secesionistas, surgieron los países centroamericanos actuales. Mira, con eso, una cosa curiosa. Es el siglo XX, ¿ok? Tal como la conocemos el mundo hoy en su división político-territorial, es producto de lo que se dio en el siglo XX. Y fundamentalmente por un principio que se convierte en un principio fundamental, que es el principio de autodeterminación de los pueblos. ¿Okay? Hoy los movimientos secesionistas, los movimientos independentistas, están en mucho mejores condiciones que en el siglo XIX para lograr reconocimiento político. ¿Por qué? Porque con la creación de las Naciones Unidas se lleva adelante el principio de autodeterminación de los pueblos. ¿Okay? Lo que al principio se suponía que era solamente para aquellos territorios coloniales, es decir, África controlada por las potencias europeas, tiene que dar paso a la creación de nuevos países, que tampoco fue muy estable, ni muy seguro, ni fue de la mejor manera, ¿no? Ni libre de conceptos colonialistas, pero resulta que con eso se ha dado paso a la apertura mire, la disolución soviética y lo de Europa de finales del siglo XX se dio en esos principios. Escocia está en este momento, va a ser a principios del año que viene un referéndum consultivo para su población para ver si quiere independizarse del Reino Unido, Escocia. O, por ejemplo, ya se ha hecho varios en el caso de Quebec, en Canadá. Sí, claro. ¿Okay? En el caso latinoamericano, miren, la última secesión importante que tuvimos fue Panamá. De Colombia. Sí, porque además los panameños no se independizaron de España, se independizaron de Colombia. Claro. ¿Okay?
en los últimos, hay varios movimientos secesionistas, ¿ok? En cada país podemos encontrar regiones que quieren representar sus intereses de manera significativa, e incluso se les acusa de independentistas. Yo recuerdo que a comienzos de los 90, así como se hablaba de la República Independiente del Zulia, más que para hablar de algo real, sino para jugarse con la gente de Maracaibo. Por ejemplo, en Colombia se hablaba de la Antioquia Federal, ¿okay? Con capital Medellín. Sí. Entonces, sin embargo, por ejemplo, el caso más sonado de la última década fue indudablemente Santa Cruz. Sí. ¿Okay? Santa Cruz, porque además tiene unas características muy peculiares, porque estamos hablando de un estado donde hay una fuerte presencia indígena, ¿okay? Pero concentrado fundamentalmente en el occidente. El oriente de Bolivia fue prácticamente colonizado durante el siglo XX y con una fuerte migración extranjera, donde le hace una diferencia, donde hay un criterio de diferenciación étnica importante, cosa que no se ve en el caso del Zulia. ¿Okay? El caso del Zulia, mira, en la década del 50, y porque yo tengo las estadísticas nacionales sobre eso, que muy bien permiten demostrar que, por ejemplo, para la década del 60, de 1960, mira, yo me considero un verdaderamente zuliano. ¿Por qué? Porque para la década del 60, más de la mitad de la población del Zulia o no había nacido en el Zulia o era descendiente de personas que no habían nacido en el Zulia. Sí. ¿Okay? Mira, tú lees las constituciones zulianas del siglo XIX. ¿Y quiénes son zulianos? Zulianos son aquellos que hayan nacido en el Zulia, o venezolanos que residan en el Zulia, o habitantes de lengua española que se adquieren a la ciudadanía zuliana. Eso no es un criterio étnico. Claro, no, para nada. O sea, con eso hay que tener, entonces dicen que los zulianos hemos buscado la independencia. Con eso hay que tener mucho cuidado porque no es cierto. ¿Okay? Claro. Han habido intentos, pero justificándose en el hecho de que el Zulia, como heredero de la provincia de Maracaibo, que se ha unido a la Unión Territorial Venezolana cuando se le han violentado los derechos, reasume sus derechos de autogobierno. O sea, algo totalmente diferente a hablar de independencia étnica o independencia religiosa, claro, o independencia. Bueno, no, y también el expolio fiscal y petrolero. Claro. Aquí la verdad es que han saqueado el petróleo. Yo opino eso. O sea, que a nosotros no nos han dado en el situado constitucional todo lo que nosotros hemos aportado al país. Y yo creo que hay que plantearse una redistribución. Mira, y los discursos los estudios en la década de los 90, la Escuela de Sociología, el Centro de Estudios Sociológicos todavía no existía para entonces. El profesor Manuel Carlos Zulbarán llevó adelante estudios sobre regionalismo zuliano, trabajos que pueden ser consultados en la biblioteca de la facultad, y él demostraba que el regionalismo zuliano estaba montado más sobre la base de algunos signos de identificación muy común, la gaita, la chinita, el puente, el lago, ¿okay? Que no buscaban en verdad, nadie hablaba. O sea, se hablaba de un sentido de justicia, de que el Zulia había sido maltratado, que no había recibido lo que merecía, y todas esas gaitas que dice que de aquí debería haber morocotas de canto y cosas por el estilo, pero cuando se hablaba de o sea, es la búsqueda de la justicia. Claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos. Okay. @GEANDRADIO80 de mi Twitter. Converso con Luis González sobre los movimientos de secesión en el mundo. Escuchamos de El Canto del Loco y Amaya Montero, un tema que se llama Puede. Seguimos en Ágora, @GEANDRADIO80 es mi Twitter. Vengo conversando con Luis González, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, director del Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos, y el tema que nos ocupa hoy es los movimientos de secesión en el mundo. Luis, hay un chiripero de movimientos secesionistas en el mundo, pero yo diría que los más sonados quizás es Cataluña en España, Escocia en el Reino Unido, Puerto Rico quizás respecto a Estados Unidos en América Latina, pero lo que pasa el Tíbet en China, y quizás algunos en África, que bueno, como nosotros estamos tan ajenos culturalmente a África, en realidad, a pesar de que se nos habla de la madre África, yo te apuesto que un muchacho no sabe ubicar Nigeria o Marruecos en el mapa. Y no sabe ubicar a África. Y no lo culpo por eso, Y no sabe ubicar a África. En África también hay muchos movimientos secesionistas, pero estos 4 o 5 que te he mencionado creo yo que son de los más fuertes. ¿Cuáles, si tuvieras que hacer un pronóstico, cuál crees tú que van a prosperar? ¿Qué país surgirá nuevo en unos 20, 30 años? Prefiero no hacer pronósticos. Porque se pueden caer. Sobre todo porque uno es el que queda mal, sí. ¿no? Okay,
Y sobre todo, porque además depende, porque en los últimos 30, 40 años ha habido discusión importante sobre nuevas figuras políticas, nuevas figuras orgánicas de representación de intereses. Es decir, la vieja idea de Estado Nacional ha venido cambiando en los últimos 30, 40 años, y en la medida que se garantice la representación cultural, la representación religiosa, la representación lingüística, es posible encontrar nuevas fórmulas que permitan mantener ciertas unidades políticos territoriales sin que por ello desaparezca la idea de nación. ¿Okay? En el caso, por ejemplo, catalán, cabría preguntarse en verdad si los catalanes son capaces de irse a una guerra contra el Estado español por lograr la secesión. Yo creo que ellos han jugado rudo en sus negociaciones para incrementar sus cotas de representación. Pero mira, para que veas cómo es curioso. El catalán, no solamente el catalán, el gallego, el galego, el euskera, el vasco, ¿ok? Pero ahora vemos como, por ejemplo, al interior de la comunidad catalana, los valencianos lograron que se les reconociera lo suyo como un dialecto muy particular dentro del idioma catalán, para que vean cómo es una construcción histórica, la idea de nación y la idea de nosotros. O sea, ¿quiénes somos nosotros? Es un poco eso de que quién en el tiempo asuma y bajo qué criterios somos nosotros. Con eso hay que tener mucho cuidado. ¿Okay? En el caso, por ejemplo, puertorriqueño es diferente. Por el caso puertorriqueño, cuando España pierde la guerra hispanoamericana en 1898, los estadounidenses, que es la potencia ganadora, termina haciéndose con los territorios, le da la independencia a Cuba, 3, 4 años después, bajo unas condiciones de intromisión muy particular. Filipinas no logra la independencia hasta 1948. ¿Okay? Pero Puerto Rico no lo ha logrado hasta el día de hoy. Y Puerto Rico, desde la década del 50, se le han planteado 3 opciones políticas, es decir, independencia, encabezado por el Partido Independentista Puertorriqueño, el partido... El estatus actual, pues, el Estado Libre Asociado. Sí, que es un partido de carácter socialdemócrata. En este momento no recuerdo el nombre, tampoco recuerdo el nombre del partido que plantea vamos a incorporarnos a Estados Unidos. Claro. Mira, y siempre ha ganado la opción. Es obvio que los independentistas no quieren. No, pero tampoco los estatistas. Sí. O sea, les gusta ser colonia, les gusta ser Estado Libre Asociado, pues. Ellos, indudablemente, hay un porcentaje de ciudadanos de Puerto Rico que buscan la independencia, pero no constituyen una mayoría cuantitativa calificada que les permita lograr la independencia. Pero tampoco el estatismo, es decir, la anexión a Estados Unidos tampoco ha logrado una mayoría. Ese estado de que no somos un país independiente, pero tenemos ciertos privilegios fiscales y permitimos ciertos negocios estadounidenses, les ha resultado muy práctico, muy económico a los ciudadanos puertorriqueños. Porque además, fuera de Puerto Rico, con unas condiciones, logran acceder a la ciudadanía estadounidense. Sí, claro. ¿Ok? Que es un activo importante al momento de circular en el mundo. Bueno, en estos días Nicolás Maduro dijo que nadie busca ya ser ciudadano norteamericano, pero yo creo que está equivocado. O sea, las cifras de inmigración no le dan la razón a Maduro. O sea, la gente sigue queriendo ir a Estados Unidos y ser americano. Yo le diría al presidente Maduro que yo no veo que los balseros vengan para La Guaira. Ni tampoco la gente esté balseando para venirse de, ¿cómo se llama? Para entrar por Castilletes. Con eso hay que tener mucho cuidado. O sea, sí. ¿Tú consideras algún otro país hay posibilidad de que surja nuevo? El Tíbet, por ejemplo. El gran problema del Tíbet es diferente, porque el caso del Tíbet es que un territorio que tenía altos niveles de autonomía hasta mediados del siglo XX fue tomado por la República Popular China, que siempre lo ha considerado parte de su territorio, del mismo modo que China considera a Taiwán parte de su territorio, pero mientras no permite ciertas libertades políticas con Tíbet, ¿okay? Sin embargo, por ejemplo, ha dado estatus especial a Macao, ha dado estatus especial a Hong Kong, ha dado estatus especial, busca negociar con Taiwán. ¿Okay? Entonces, en el caso tibetano, porque Tíbet ha tenido una fuerte resistencia étnica, religiosa, pero política hacia la República Popular China. La República Popular China no es un solo país, un solo idioma, una sola cultura, es decir,
Hay regiones de China musulmanas que buscan distanciarse políticamente de la República Popular China. Entonces, eso te digo que hay muchos lugares en el mundo, sobre todo aquellos donde hay fuerte fraccionalización lingüística y religiosa, porque es lo más observable, pero donde hay fuertes élites subnacionales que buscan no logran ser representados sus intereses y que buscan indudablemente, mediante la construcción de un discurso nacional, separarse de una entidad mayor. En el caso boliviano, por ejemplo, en este caso. Yo creo que son aquellas que son más susceptibles de generar movimientos secesionistas. Luis, muy agradecido por haber venido, muy ilustrativo esto que me has venido conversando, y estos temas yo creo que se explicarían un poco mejor en televisión con un mapa, para que nosotros nos ubiquemos cuáles regiones del mundo son más secesionistas que otros, pero creo que la verdad es que ha sido muy provechoso para mí. Muy Vamos a la agradecido. orden. Agradecido